Buenas tardes, señores alumnos. ¿Aló? Doctor, disculpe, se pegó mi micro. Disculpe. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estamos? En 3 minutos, 2 minutos empezamos la clase. ¿Ya? Listo, doctor. Ok. Voy a empezar a dictar clase a las 12:40. Son las 2:30. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué estás festejando? Mira, ¿qué tal te fue el güey? ¿Fuiste al hospital? ¿Fuiste al hospital? Bueno, ¿qué tal? ¿Positivo o negativo? Bueno, bueno. Sí, porque tiene así como tú, un poco de culo. Ay, no, pues tiene un currículum enorme. Poderoso. ¿Viste los videos? Interesa. Ponerlos en práctica, ¿no? Ajá. No, sí, no, sí, tener tu cuerpo. Eso es cabrón, sí, sí, sí. Ok, muy bien. Muy bien, buenas tardes con todos. Ashley, Evelyn, Fred, Lucero, Miguel, Rosa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Con doctor. todos. Ok. Voy a tomar una foto. El día de hoy vamos a hacer una clase de una patología del sistema nervioso central, que son los tumores cerebrales, tumores intracraneales. Los hemos dividido en dos, de acuerdo a la división más geográfica más grosera, ¿no? Que son los tumores supratentoriales y los intratentoriales. ¿De acuerdo? Los supratentoriales y los infratentoriales. Tomando en cuenta el tentorio, para dividir aquellos que están por encima del tentorio, o sea, supratentoriales, que básicamente son de la región, digamos, de los lóbulos, el lóbulo frontal, temporal, parietal y occipital. Y la región de la fosa posterior, donde tenemos al cerebelo, tenemos al pedúnculo cerebrales, a la protuberancia, al bulbo y a los nervios craneales. Los nervios craneales. Ya, que abarcan prácticamente desde el cuarto, sexto, quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo y 12. Ya, los otros son de la región supratentorial. El 1 y el 2 son de la región del piso y el 3 va al seno cavernoso. Más o menos así es la división. ¿Ok?
Bien, lo hemos dividido en dos partes. En la primera parte vamos a tratar sobre algunos aspectos generales del cuadro clínico de un tumor cerebral, que es lo que importa saber, los aspectos más importantes. Vamos a ver las metástasis, los meningiomas, y en la parte 2 de la clase vamos a ver los astrocitomas y los tumores de hipófisis, viendo los más frecuentes, no todos, los más frecuentes. Desde el punto de vista etiológico, cada vez gana más razón, cada vez gana más fuerza la teoría genética. Realmente la hipótesis es bien atractiva y funciona en muchos casos. Nosotros todos tenemos oncogenes en nuestro sistema de herencia genética, en todos los cromosomas, y allí existen oncogenes que inducen a la replicación celular, pero que no están activos. ¿Por qué? Porque hay supresores de los oncogenes. Un gen supresor, o sea, digamos como un tapón que lo contiene. Entonces no se expresa, y al no expresarse ese gen, entonces no hay replicación celular. Pero, ¿qué pasa si por razones genéticas también, razones del medio ambiente, razones del mismo paciente, se suprime el gen supresor, o sea, se retira el gen supresor, o se inhibe el gen supresor? Entonces, al no haber supresión, empieza a replicarse la célula y aparece el tumor. Más o menos, el tumor, con este retiro del gen supresor, aparece la célula cancerosa y hace pues un tremendo tumor. Y que puede ser tratado con medicamentos tradicionales, ¿no? Con tratamientos tradicionales, pues en cirugía, radioquimio, y se induce a la regresión del tumor. El mismo que puede regresionar, puede recurrir, que pasa frecuentemente con algunos tumores malignos y algunos tumores benignos también que recurren. El otro lado, estén hacer tratamientos, que eso están en camino, ya cada vez más grandes, ¿ya? Se llama nanotecnología. O sea, están tratándose de atacar directamente a las stem cells para conseguir la regresión tumoral. Eso más o menos será dentro de unos 20, 30 años, y nosotros nos vamos a quedar sin trabajo. ¿Por qué? Porque se va a parar la replicación celular con nanotecnología. Nanotecnología significa más pequeño que el Armstrong, o sea, más pequeño que 10 a la 6, o sea, más chiquito. 10 a menos 6, o sea, chiquitísimo, el tamaño de un nano, menor que el Armstrong. Bien, en cuanto a lo que estábamos hablando de la replicación celular y todo eso, y los oncogenes, y lo que pasa y lo que se sabe es que la célula tumoral llega a través de la sangre y ataca la región del espacio intercelular, y a través de ella penetra el espacio tisular donde está pues el astrocito, el pericito y las células endoteliales que tienen sus mitocondrias. Pues la célula tumoral es capaz de abrirse campo en el parénquima cerebral a través de las paredes, el espacio intercelular de un vaso sanguíneo. Por ejemplo, ustedes el camino de un melanoma primario, que por decirle ha salido en el brazo, camina, inmediatamente llega al lecho capilar y puede ser pues, a través de un vaso sanguíneo que empieza a colonizar, ¿no? Tiene angiogénesis y crece y hace masa. El problema es hacer masa. Y el melanoma es uno de los más agresivos, ¿eh? No se olviden nunca. ¿Qué aberraciones genéticas tiene la célula cancerosa? Bueno, toda célula normal tiene proliferación, diferenciación, apoptosis, angiogénesis, tienen eso normalmente. Pero la célula cancerosa pues tiene aberraciones. A través de los oncogenes pues genera el cáncer, ¿no? Acá hay una de las propiedades de la célula cancerígena. Por ejemplo, evita la destrucción inmunológica, o sea, es resistente, promueve la inflamación, tiene señales suficientes para crecimiento, o sea, se favorece a sí mismo en su crecimiento por señales celulares, ¿no? Es resistente a la inhibición del crecimiento, no cede, es resistente a la muerte celular, tiene limitaciones
no tiene límites para replicarse, se replica y se replica y se replica y se replica y se replica. Entonces, o sea, prácticamente su vida es nacer, crecer, duplicarse, nacer, crecer, duplicarse, duplicarse, duplicarse. Es su, digamos, su trabajo. No tiene ninguna función más que eso. Tiene señales celulares que favorecen la angiogénesis, la metástasis. Tiene inestabilidad genómica. Tiene una desregulación en la energía celular. Según los estudios que se hacen, tiene mucha tendencia a no usar el ciclo de Krebs, sino el ciclo anaeróbico de la glucosa. Entonces, tiene algunas cosas que la hacen demasiado particular y en consecuencia... Sí, diga, con una pregunta. Lo escucho. Bueno, seguimos. Doctor, la pregunta Doctor, es si es que tal vez estoy compartiendo alguna diapositiva porque no se está viendo. Ah, Solo ¿no hay veo diapositivas? Ah, no. solamente estoy hablando. Van a disculpar, ¿eh? Significa que ya están despiertos. Muy bien. Yo pensé que había hecho todo el camino ya. Ya hay 15. Vamos a ver. Ahora sí, ¿me ven? Sí, doctor. No los escucho. ¿Ok? Sí, doctor. Seguimos entonces. Bien, estaba conversándoles sobre el aspecto genético de los protooncogenes que se transforman en oncogenes y cuando se elimina la supresión del gen supresor, o sea, se inhibe la supresión, se favorece que se replique el tumor. Y el tumor crece, pues, y crece, y crece, y crece. Estábamos hablando sobre las mutaciones que provocaban este crecimiento del stem cell, o sea, la célula madre cancerosa, que cuando se dan tratamientos tradicionales, o cirugía, radiocirugía, radioterapia, oncología o quimioterapia, entonces el tumor regresiona. Pero también ocurren recurrencias tumorales. Es posible. Que en un futuro se estén trabajando tratamientos dirigidos a los stem cells con la nanocirugía. O sea, la nanocirugía serían, digamos, partículas que van a tener esa actividad quirúrgica y van a evitar que el paciente pues regresione, ¿no? Aquí estamos hablando sobre algunas capacidades de la célula tumoral que ingresa por el espacio intercelular, ¿no? Las propiedades de las células cancerosas que tienen una resistencia a la destrucción inmunológica, o sea, resiste al ataque, promueve la inflamación, tiene autosuficiencia en crecimiento, resiste los inhibidores de crecimiento, o sea, crece, 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 no resiste a la muerte incluso, no tiene limitaciones en la replicación, usa la angiogénesis, y usa, o sea, forma vasos, es capaz de metastizar, tiene inestabilidad genómica, tiene una desregulación energética, utiliza el ciclo anaeróbico, no utiliza el ciclo de Krebs cuando utiliza la glucosa, ¿no? O sea, son propiedades de la célula que realmente le dan bastante independencia y es bastante de temer cuando es una célula maligna, por estas capacidades que son innatas de la célula tumoral. Desde el punto de vista más general, entonces vamos a considerar a los tumores cerebrales como primarios y secundarios. ¿Cuáles son primarios? Los que son propios del tejido cerebral, del compartimento intracraneal y de nervios periféricos. Y los secundarios, los que vienen de otras partes de la economía. ¿De dónde?
fundamentalmente pulmón, mama, ovario, riñón, colon, de otros lugares, melanomas, de otros sitios. ¿Ya? Entonces tenemos por un lado metástasis y por otro lado primarios. Entre los primarios tenemos astrocitomas, pilocíticos, etcétera, ¿no? Pendimomas, presocoroideos, metástasis, en fin. Aquí tienen una imagen tumoral. ¿Por qué se los presento así? Porque en estos días el diagnóstico se hace en base a la tomografía y a la resonancia. Ya prácticamente se ha avanzado totalmente, cada vez hay más tomógrafos y resonadores a disposición de los estudios clínicos que se hagan o de los estudios de investigación. Y tenemos muchas formas tumorales, muchas imágenes de tumor que tienen que ser profundamente estudiadas para ver los alcances. Donde el punto fundamental, el primer punto es la masa, el tamaño de la masa. Hay aplicaciones especiales en las imágenes para medir el diámetro antero-posterior, largo y la altura. Y en base a 3 dimensiones, largo, ancho y altura, o sea, grosor, ancho, largo, ancho y altura, o sea, tamaño. En base a 3 dimensiones se saca el volumen aproximado. ¿Cómo? Multiplicando las 3 entre 2. Largo por ancho por alto entre 2 igual tanto, ¿no? Por ejemplo, si el tumor tiene 10 centímetros de largo, 10 de ancho y 10 de altura, son 10 por 10, 100 por 10, entre 2, 500. Es un volumen de 500 mililitros. Imagínense, tremenda masa. Cuando por los estudios que tenemos de hipertensión endocrinal por encima de 30 centímetros cúbicos ya hay conflicto. Imagínense usted, pues está 500. O sea, esas masas pues son difíciles de aguantar en el parénquima. Y hay masas que crecen así lentamente, ¿eh? Los meningiomas crecen 8 centímetros, 7 centímetros de volumen, de dimensiones. Hay otras más pequeñas, pero a eso también hay que sumarle el edema. Ustedes tienen acá la masa tumoral con su cubierta y el edema cerebral. Este es el edema. ¿Y el edema qué provoca? Compresión de los ventrículos, en este caso es frontal izquierdo, desplazamiento de la línea media, la dobla hacia el otro lado, y entonces ya vemos que hay imágenes topográficas de la masa, del crecimiento de la masa, que tienen que ser bien, bien estudiados. Entonces, los primarios son los que se originan, pues, del mismo cerebro, ¿no? Que pueden ser malignos o benignos, obviamente. Dentro de los tumores intracraneanos, según el origen celular, tenemos las 3 capas. Tenemos el endodermo, el mesodermo, el ectodermo, ¿no? El ectodermo es la parte externa, de ahí salen las neuronas, en fin, toda la glía, etcétera, porque es un epitelio, pues un ectodermo, el tejido nervioso. El mesénquima es la parte media y la parte interna, pues es el endodermo, ya, las glándulas. En base a ello saben los diferentes tumores que tenemos a nivel del sistema nervioso central, como son los meuloblastomas, retinoblastomas, gliomas, neurocitomas, hemangioblastomas. Estos 3, por ejemplo, células meningoteliales, vasos sanguíneos, son células de los pericitos, son bien vascularizadas, recontravascularizadas. Son los tumores más vascularizados que hay: el meningioma, el hemangioblastoma, el hemangiopericitoma. Los tumores más vascularizados que provocan unas hemorragias brutales. Hemos tenido un paciente con hemangioblastoma que sangró una biopsia pequeñita, nomás como 8 litros, 8 o 9 litros. Brutal la capacidad de sangrado. ¿Ya? De acuerdo a la localización, también tenemos que ver si pertenece al mismo tejido cerebral, es intraaxial. Si pertenece a las cubiertas, a las zonas periféricas, las que cubren al tejido nervioso central, son extraaxiales. ¿Ya? Y hay otros que son pues intradentales, ¿no? Entonces, intraaxiales, por ejemplo, los astrocitos, los oligos, las metástasis, no son intraaxiales, son del mismo tejido cerebral. Extraaxiales de la aura madre, por ejemplo, el meningioma, el hemangiopericitoma, extraaxiales de la pituitaria, el adenoma, de la pineal, el supracelular, todos estos son extraaxiales. Intraventriculares, el tumor presocoroides fundamentalmente,
neurocitoma, meningioma y metástasis. Son los más frecuentes intraventriculares. Todo a nivel supratentorial. A nivel infratentorial, tenemos como intraaxial a los astrocitos, el neuroblastoma, el hemangio, durales. En el ángulo pontocerebroso básicamente son nervios, son schwannomas, tenemos meningiomas, schwannomas, epidermoides, ¿no? Por la localización. Los tumores, desde el punto de vista histológico, se gradúan. Los grado 1 y 2 son de bajo grado. 3 y 4 son de alto grado. ¿Por qué se llama bajo grado? Por ejemplo, el grado 1 solo tiene atipia. A veces los núcleos son un poco más grandes, en fin. No diseminan. Son muy parecidos a una célula normal, pero los núcleos son grandes, son múltiples a veces. Entonces, inmediatamente dice de grado 1. Y entonces es posible sacar todo el tumor y curar al paciente cuando es grado 1. Cuando es grado 2, el tumor ya ha crecido, se ha diferenciado. Y ya no solo hay atipia, sino ya hay mitosis, o sea, ya se dividen más de la cuenta. Entonces ya estos recidivan. Uno lo saca y vuelve a crecer. Estos son un poco más agresivos. Los grado 3 no solamente tienen atipia, no tienen mitosis, sino también tienen cambios vasculares. Entonces tienen bastante vascularidad, neovasos. Entonces ya se diseminan al tejido cercano. Y ya corresponde a lo que se llama de alto grado. En los grados 4, de alto grado también, no solo tienen atipia, no solo tienen mitosis, ni neovasos, también tienen áreas de necrosis, áreas muertas. Entonces, estos son muy agresivos. Son áreas de necrosis porque el tumor crece, ¿no? Y se disemina rápidamente. El ejemplo típico de ese tumor es el glioblastoma multiforme, un tumor tan agresivo y tan nocivo para el cuerpo humano, ¿no? Mata al paciente. Los tumores en general, epidemiológicamente, tienen una incidencia de 2 a 19 por 100.000. Ustedes, su mortalidad, más o menos, tienen la misma similitud por sexo, ¿no? Epidemiológicamente, en niños, los tumores supratentoriales más frecuentes son el craniofaringioma y los gliomas. Los infratentoriales, ven ustedes ahí, los ependimomas, los neuroblastomas se llevan una corona, al igual que los astrocitomas. Entre ellos tres nomás son el 60%. En cambio, en la gente adulta y anciana, los supratentoriales lo más frecuentes son las metástasis de otros lugares. Después vienen los gliomas, los meningiomas, los adenomas, ¿no? El schwannoma vestibular, que tiene todos los tumores más frecuentes. Y a nivel infratentorial tenemos las metástasis. Y la más frecuente es la de mama. También tenemos el meningioma, el schwannoma, ¿no? Los más frecuentes. Entonces, en adultos, la buena cantidad de tumores son supratentoriales. En cambio, en niños son infratentoriales. Hay cierta diferencia en cuanto a la edad del adulto y del niño, ¿ya? En cuanto a los síntomas o a las características histológicas, histopatológicas, tenemos acá todos los diagnósticos que se pueden ver, ¿no? Con frecuencia en diferentes zonas. Entonces tenemos, en el tercer ventrículo tenemos ependimomas, astrocitomas, glándula pineal, ¿no? En el tronco cerebral tenemos astrocitoma difuso, el pilocítico, el anaplásico, el glioblastoma. O sea, por regiones también hay frecuencias. Por regiones hay frecuencias. Diferenciándose en el adulto y en el niño, ¿no? Que es totalmente distinto. Adulto y niño. La clínica de un tumor cerebral generalmente tiene cefalea matinal, intensa, lo despierta al paciente y se acompaña de náuseas, vómitos, o sea, hipertensión endocrinal por la masa. En algunos casos se acompaña de crisis convulsivas, tiene cambios cognitivos, déficit motor, alteraciones del lenguaje, personalidad. Ese es un resumen de todas las cosas que se pueden presentar. Cefalea, crisis convulsivas, alteraciones de la memoria. Y eso se puede enriquecer por la zona. Si el tumor crece en el lóbulo frontal, tiene cambios de personalidad, alteraciones en la marcha. Si es en el lóbulo parietal, ya viene la afasia sensitiva, desorientación espacial. Si es en el lóbulo temporal, cambios en la conducta, convulsiones, alteraciones en la memoria.
cuadrantanosia, porque por ahí da la vuelta al fascículo. Después el óvulo occipital, la hemanopsia contralateral, o sea, van dándole riqueza. Si es en el tálamo, alteraciones sensitivas, alteraciones en el lenguaje, ¿no? Si es en el cerebelo, en la fosa posterior hay asimetría, ataxia, etc. En el tronco cerebral, bueno, ya hay disfunción autonómica, alteraciones de la respiración, ataxia, etc. En un examen físico de un tumor, básicamente hay que analizar la presión arterial, la frecuencia cardíaca. ¿Qué buscando? Buscando hipertensión bradicardia, no se olviden nunca. Hipertensión bradicardia, alteraciones respiratorias y reflejo de Cushing, que da ¿quién? Una masa. Entonces, el tumor cerebral da clínica por la masa. Y la evaluación más adecuada de un tumor cerebral en emergencia es hacer inmediatamente el Glasgow. Acá tienen ustedes el Glasgow, lo estudian detenidamente, a muchos lo aplican. Y en el examen físico, ¿qué encontramos o qué buscamos? Alteraciones en los pares craneales, por ejemplo, acá ven ustedes que acá hay una paresia severa o plegia del motor ocular externo, por eso el ojo se va para adentro, ¿no? Entonces tenemos alteraciones en las pupilas, diplopia, simetría facial por el séptimo nervio, la audición, lo primero que se pierde es la audición cuando hay un nervio el acústico, la disfagia con el noveno, la disfonía con el décimo, desviación de la lengua con el 12, la úvula también se desvía por un lado, entonces hay que conocer, ¿ya? Obviamente también hay que buscar alteraciones motoras, cambios en la personalidad, convulsiones, postura de celebración, decorticación. Acá ven ustedes, este es decorticación, este es descerebración. Y los síntomas que hemos visto, ¿por qué vienen? ¿De dónde vienen? Vienen pues por hipertensión endocraniana, por compresión del tumor, infiltración del tumor, por hidrocefalia. Se obstruye el drenaje líquido cerebroraquídeo. Se hincha el tejido, provoca edema cerebral y herniaciones. Ya hemos visto las hernias, pueden ser subfalciales, hernias tan centrales hacia abajo, hacia arriba, en la fosa posterior amigdalianas. Si son en el lóbulo temporal, pueden dar la hernia del uncus, ¿no? Y a eso hay que ver en las imágenes que pidamos la tomografía, por ejemplo, de entrada nomás el edema. Si no, el edema digitiforme, ¿no? Ven como dedos ahí, pues se llama digitiforme. Entonces, se integra el hallazgo, la historia clínica, el examen físico, la resonancia, la tomografía, y bueno, se llama pues al neurocirujano. En las imágenes, ¿qué vamos a diferenciar de un tumor? Si la neoplasia es intraxial o extraxial. Su grado de malignidad hay que evaluarlo, si es primario, metastásico, o es un pseudotumor también. Acá tienen ustedes imágenes de una tomografía simple y contrastada también abajo, ¿no? Se ve la masa, el edema. Si es una resonancia igual, también se ve característicamente todo el plano de clivaje donde está el tumor. Entonces, la TAC es muy útil. Da imágenes, pues, con medio centímetro más o menos. Es muy útil para el control postoperatorio, para ver cuánto le hemos sacado de tumor. Para ver si tiene hidrocefalia o coágulo o hematoma postoperatorio. O para ver los efectos de la radioterapia. Si entró con 4 centímetros y ahora mide 1.2, está avanzando bastante, ha mejorado bastante. O sea, la radioterapia ha hecho efecto. La resonancia son imágenes más nítidas, definitivamente. Son mucho mejores y se usan para el estudio de los tumores. Y hay que ver la masa tumoral, el edema, los quistes, si hay o no larvas, hemorragia, calcificaciones, ¿no? Y los vasos dónde están. O sea, nos ayuda mucho la resonancia. También se utiliza para el control post-radioterapia. Estas patologías son útiles en fosa posterior, especialmente en el tallo cerebral de la fosa posterior, porque hay mucha refringencia. La refringencia hace que las imágenes en la tomografía de fosa posterior no sean muy buenas, pero las mejores son las de resonancia. En fosa posterior, no se olviden, el medio de contraste que se usa es el gadolínio. Gadolínio, no sustancia iodada. Por eso es que cuando alguien es alérgico al yodo, se le hace resonancia con gadolínio, no le produce nada.
También se utiliza la angioresonancia en problemas vasculares para detectar si hay unos aneurismas concomitantemente con el tumor. Si el aneurisma no es de la comunicante anterior y simula ser un tumor hipófisis y solamente es un aneurisma, se le hace una desgracia a la paciente, ¿no? Algunas ayudas más que últimamente han salido con relación a la utilidad en los tumores cerebrales. Tenemos la resonancia funcional que tenemos acá. Estas imágenes son de resonancia funcional, que son imágenes interpretadas para ver el área del lenguaje, el área auditiva, ¿ya? Y el otro estudio que están ustedes viendo abajo es la espectroscopía. Ese cajoncito se llama voxel. Acá, este es un voxel. Y acá dosan componentes metabolitos como la colina, la creatina, el N-acetilaspartato, el lactato, etc. Y entonces, cuando un tumor tiene alto contenido de colina con relación a la creatina o al aspartato, es probablemente un tumor maligno. ¿Y qué representa la alta actividad y muerte celular? La colina. Y cuando es un problema inflamatorio, es el N-acetilaspartato. Acá lo tiene más detallado. La colina es alta en relación con la creatina, ¿no? El N-acetilaspartato. Es acá, abajo, o el lactato. Entonces, realmente eso nos ayuda mucho para plantear que el tumor que tenemos a la mano es, digamos, tumor maligno, por la colina alta, o es un proceso inflamatorio, por el aspartato que tiene. Aquí se ve con más calma las partes por millón. En realidad, miren ustedes todos los que son: creatina, glicina, mioinositol, colina, creatina, glutamato, N-acetilaspartato. ¿Ya? Acá tienen un paciente con un tumor. Miren, el tumor en el lado derecho, por decirle, tiene alta colina. Y en el contralateral del otro lado, baja la colina. O sea, está alta en la zona, que se refiere a la espectroscopía. En cambio, en un problema inflamatorio, miren la acetilaspartato cómo sube al techo. En el glioblastoma, característicamente, se eleva la colina. También se avanzó en el diagnóstico en cuanto a tumores con la tractografía. ¿Qué es la tractografía? Es lo que ven ustedes acá, las vías, los axones, las vías nerviosas, los fascículos. Se utiliza para no dañarlos. Es que las cirugías son extremadamente precauciosas. Igual acá. Y si queremos avanzar, también hacemos estudios de flujo, ¿ya? Para ver la difusión. O en su defecto, el PET scan. Son imágenes muy bonitas del PET scan, que es la tomografía de emisión de positrones. Se utiliza sustancia marcada. Y eso se ve para diferenciar la recurrencia tumoral de la necrosis, de la radionecrosis por radiación. Muchas veces ha pasado que nosotros vemos una imagen nueva y resulta que es radionecrosis y no es tejido tumoral. Para eso se usa el PET scan. El PET scan se evalúa y nos va a dar la información exacta si estamos frente a una residencia tumoral o a un crecimiento tumoral de nuevo, ¿no? Y entonces ahí sacamos la conclusión de lo que hay que hacer. Se le da tecnecio marcado, el paciente se evalúa constantemente con la tomografía por emisión de positrones y al final nos dan pues la pauta, ¿no? Tuvimos cerca de 7 casos, 6 casos, más o menos 7 casos, de pacientes operados que su resultado de patología era necrosis, tejido necrótico. O sea, fue falsamente interpretado como recidiva tumoral. Se sacó el tumor recidivado y no fue tumor recidivado, fue necrosis. O sea, el muerto. ¿Y cómo lo detecta? El PET scan. Por eso es útil, muy útil. A pesar de todo lo que hagamos, es bien difícil hacer el diagnóstico diferencial entre enfermedad cerebrovascular, un proceso degenerativo o infeccioso,
un hematoma cerebral, siempre hemos tenido problemas, ¿ya? Entonces, puesto el tumor en el tapete, con todo lo que hacemos, vamos a analizarlo bien para hacer nuestra idea de qué planteamos, cómo hacemos el diagnóstico con tomografía de resonancia y cómo lo tratamos con cirugía, radioterapia, quimioterapia. Es el estándar. Cirugía, es una cirugía máxima, cirugía de resección para retirar el tumor acompañado de radioterapia y quimioterapia, cuando el tumor es maligno. El tratamiento depende pues, del tamaño, del tipo de tumor, de la velocidad de crecimiento, que es importante. No es igual un tumor que ha crecido, por decirle, 3 centímetros en 3 meses a un tumor que lo tenemos unos 4 o 5 años y no ha crecido, está igualito. Importa mucho la ubicación del tumor. El Karnofsky, el estado general del paciente, es importante. La cirugía que planteamos tiene un objetivo, sacar el tumor, sacar la masa, y a la vez tener tejido histológico. Pero sacar la masa no es operar por operar, ¿no? Es conservar la máxima función posible. Realizar máxima resección conservando la máxima función posible. Y obviamente eso implica también descomprimir al cerebro que está apretado por una masa que está en crecimiento, ¿no es cierto? ¿De qué nos valemos? Del microscopio quirúrgico, que a veces les hablamos de que nos ha valido $900,000, el entero 900 que tenemos. Se utiliza cabezal de estereotaxia, ven ustedes acá, cabezal de estereotaxia, cabezal de 3 puntas. Se utiliza monitoreo neurofisiológico, ¿no? O fluoresceína para detectar la zona. Acá, por ejemplo, tienen ustedes una masa, se le añade fluoresceína, miren, se pinta verde. La zona tiene tumor. Entonces, nos ayuda a nosotros a la resección de tumoral máximo. También usamos la neuronavegación para localizar en el espacio el tumor con la neuronavegación. Y si amerita, usamos neuroendoscopía, o sea, entramos a los ventrículos. Obviamente con un mapeo cerebral para ver las zonas nobles, como ven ustedes acá, ¿no? Si el caso lo amerita, hacer solamente biopsia por estereotaxia. Entonces, hacemos el sistema de estereotaxia para hacer las biopsias. Tienen ustedes una cirugía, puede ser urgente, emergente, a veces el paciente está enclavando, hay que tener de urgencia, de emergencia, ¿no? Puede tener hidrocefalia, en emergencia me refiero. Pero con relación a la radio y la quimio no es urgencia, eso hay que hacer en forma programada. Entonces, clínica de tumor, hipertensión endocrinal, cefalea, que es global, progresiva, nocturna, vómito es un vómito meningio, le llaman, un vómito en proyectil, es un vómito sin náusea, está muy asociado a neoplasias o a tumores cerebrales. Y obviamente también el edema de papila. El edema de papila, con disminución de la agudeza visual, la atrofia nervio óptico, más o menos se ve en un 50%. Entonces, el problema con el tumor cerebral es la hipertensión endocrinal, la masa. Entonces, hay que sacarla. Hay que sacarla. En el curso clínico, ya hemos dicho, se presenta el reflejo de Cushing, hipertensión, bradicardia, depresión respiratoria. Por ejemplo, está ya desfalleciente, está moribundo, ¿no? Algunas imágenes relevantes de lo que tienen que saber para emergencia. En cuanto a imágenes de actitud, por ejemplo, hidrocefalia aguda, ven ustedes esta dilatación del tercer ventrículo, los laterales, ¿no? Tienen que calcular el índice de Evans, que es el núcleo bicaudado y coronal, el cerebelo y una pérdida de autorregulación. ¿Por qué? Porque ya no da más. O también edema vasogénico en emergencia por radionecrosis, se ven esos casos. O dentro del tumor una hemorragia, lo tenemos. Y uno de los casos que quisiera que recuerden siempre es la apoplejía hipoficiaria, o sea, una hemorragia dentro del tumor de hipófisis, o infarto, es una hemorragia. El paciente tiene cefalea, alteración, meningismo, pierde la vista, la recupera después de unos días, y tiene alteraciones de hipofunción, hipotiroidismo, hipopituitarismo, hipocortisolismo, etc. Es un paciente deprivado.
Y bueno, ya hablé sobre esto. Cuando hay hipertensión por un tumor, generalmente se provocan hernias de desplazamiento cerebral, ¿no? Debajo de la O es su falciforme, por ejemplo, debajo de la hoz, tentorial hacia abajo, la línea del uncus con la fosa posterior, y el cerebelo, que tiene su hernia, que es la amigdalina, que es la más, digamos, representativa. Entonces, en emergencia, no se olviden de este cuadro. Eso es lo que ustedes van a tener que entender. El tumor cerebral provoca hipertensión endocraniana, deterioro y déficit neurológico, edema cerebral vasogénico, radionecrosis, hernia cerebral, hidrocefalia, convulsiones, hemorragia intratumoral, urgencias endocrinológicas. Todo eso vamos a evaluar en emergencia, cuando estemos haciendo el internado dentro de poco. Esta es una casuística que he traído de nuestro trabajo del Hospital Rebagliati del 18-19, un año, prácticamente 2 años de trabajo. Miren la cantidad de cirugías que hacemos, ¿no? Tumores. 130 obesidad turca, meningiomas, todo lo que hay. 152 meningiomas, 139 hipófisis y tumores, toda esa cantidad, 259. Bastante, bastante. Ese es el movimiento que tenemos. Secundarios, vamos a hablar sobre las metástasis en unas palabras. Las metástasis aparecen cuando las células cancerosas salen de otra parte del organismo, se diseminan por la vía hemática y llegan al cerebro. Casi siempre son malignos. Ya tienen ustedes algunas imágenes de metástasis, pueden ser únicas, pueden ser solitarias, pueden ser múltiples. Acá tienen ustedes un cuadrito de 811 metástasis, de las cuales solamente 611 más eran de pulmón y 136 de mama. Ahora se ha cambiado todo. Ahora ya no es así. Ya no es así. Ha cambiado. Metástasis también pueden ser extraxiales. Ha cambiado, me refiero en el sentido de que las de mama han aumentado. O metástasis a distancia en otros lugares. Desde el punto de vista topográfico, la metástasis puede ser parenquimatosa, puede estar en la dura madre, puede estar en la leptomeninge, puede estar en el cráneo también, ¿no? Son los más frecuentes. Son los más frecuentes. Ustedes ven estas pepitas acá chiquitas, son metástasis. En cuanto a la incidencia, de 7 a 14 por 100.000, y tiene una población en Estados Unidos llena de tumores, ¿no? Entonces, hasta la frecuencia, pueden ser solitarias y múltiples, pueden ser 2, 3, a veces hay 20, hemos visto 20 metástasis. La frecuencia en adultos, pulmón, sigue mama, piel, o sea, melanoma, riñón, tracto gastrointestinal, básicamente colon, ¿no? En niños la leucemia, el linfoma, el sarcoma. La metástasis pulmonar, que es frecuente, ven ustedes más o menos casi el 60% de metástasis cerebrales. Entre el 17 y el 65% de pacientes con un primario en pulmón desarrollan metástasis. 2 a 9 meses de intervalo. Al año el 91% tiene metástasis, así es frecuente. Hay que pedir tomografía cerebral, no se olviden. No hagan como el oncólogo que solamente pide TAC-TAP, o sea, tomografía de tórax, abdomen, pelvis. No. Ustedes saben TAC-TAP, pero con un oncólogo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque generalmente el oncólogo se olvida de evaluar la posibilidad de la metástasis de un cáncer de pulmón a cerebro. Otro también frecuente es la mama. No tanto de metástasis como el pulmón, pero es frecuente. La metástasis de mama ocurre generalmente es tardía. Las metástasis dan clínica, sí. Aquí tienen ustedes una relación de la metástasis frontal, temporal, el tronco cerebral, parietal, occipital, de cerebelo. La clínica, lo más frecuente, lo más representativo. El lóbulo frontal, convulsiones, parietal, debilidad, o sea, hemiparesia. Lobo temporal, la cefalea, alteraciones mentales. A veces da lo que se llama un paciente que presenta crisis convulsivas, alteraciones de conducta,
crisis de lo ya evaluado, lo ya visto, el déjà vu que llaman, que ya lo vivió, ya estuvo acá, etcétera, ¿no? Tumor. Nosotros tuvimos un paciente médico amigo nuestro, muy amigo, que hizo un glioma temporal derecho. Fue un libro. Empezó con cambios de conducta. Se hizo más obsesivo, más esticoso. Después, este colega en una reunión convulsiona, cuando todo el mundo lo estaba pifiando. Y va a dar unas palabras y empieza a convulsionar. Lo llevan al hospital y decimos, tenía tumor en todo el hemisferio, la zona del lóbulo temporal derecho. Prácticamente eran 12 centímetros desde la punta hasta la parte posterior, que había crecido lentamente. Curiosamente tenía alteraciones de conducta, que por ejemplo, ¿saben qué hacía, colegas? Se echaba alcohol a los bolsillos, alcohol a los bolsillos del pantalón para que no se contaminen. Era muy viscoso, muy intolerante, bastante especial en su manera de ser. Y pensaban que era trastorno de conducta, porque y lo que tenía era un tumor. Lo que tenía era un tumor en el lóbulo temporal. Acá tienen ustedes el metástasis, gran edema, para hacer el tamaño chiquito, gran edema. Eso es de sospechar. ¿Cuándo operar? Cuando el paciente es menor de 65 años, nosotros ponemos 70, el Karnofsky menos de 70. ¿Qué es el Karnofsky? El Karnofsky es un índice de la dependencia de un paciente. Independencia y dependencia. Por encima de 70 es independiente. Si tiene 100 puntos es recontra independiente. O sea, estudia, trabaja, se baña, se asea, se viste, se periquea, está atento a todo, es independiente totalmente. Es un Karnofsky 100. A partir de 70 empieza a bajar la independencia y ya se hace dependiente. ¿Ya? Plantean que también se puede operar si tiene 3 lesiones o menos. Hemos visto casos en que se operan hasta 4 o 5, pero hay que ver bien. Se opera generalmente la más grande. ¿Ya? El efecto de masa hay que tener un cuidado y la hidrocefalia que provoca la metástasis. Hay tumores que son muy resistentes, como el melanoma, el tumor del riñón, el de tiroides. Son los más resistentes, ¿eh? Melanoma, riñón y tiroides. Esos tumores son resistentes a la radio. Sacarlos sí o sí, hay que sacarlos sí o sí. Melanoma, tumor renal, metastásico o tiroides. ¿Cuándo se opera? Cuando la enfermedad extrarenal esté estable, pues controlada. Pues no van a operar ustedes un cáncer terminal, ¿no? Que está jugando las últimas etapas y ha hecho una metástasis. Si ya se va a operar, no, pues si no tiene pronóstico. Ya está prácticamente en la fase terminal, ya no hay nada que hacer. O cuando hay duda de que sea una metástasis, pues un granuloma. Muchas veces hemos entrado a operar un granuloma y resulta una metástasis. O al revés, entramos a operar una metástasis y encontramos un granuloma. Entonces eso ayuda a que uno sea más cuco y ande mirando las indicaciones que pueda tener la enfermedad. ¿De qué se trate? De metástasis o proceso inflamatorio. Hay un problema que se genera, como hemos mencionado hace unos minutos, entre el paciente que recibe radioterapia cerebral y el que hace necrosis. Justamente eso. O que el tumor empieza a crecer otra vez, que es la duda más grande que tengamos. Entonces, para eso usamos el PET scan con glucosa raya marcada. Es muy útil, ¿eh? El tumor maligno es ávido de glucosa, a diferencia de la radionecrosis, que no capta glucosa. En el fondo, con relación a las metástasis, hay que evaluar cada caso en forma individual. No se debe negar la cirugía, y hay que resecar la metástasis que da síntomas o que es más grande, ¿eh? No tienen alguna forma de sacar las metástasis, ven ustedes, transcortical, transurcal, a través de la fisura de Silvio, sacar la MET totalmente. Tiene una metástasis frontal, se le hace una incisión por la ceja, saca un
la frenectomía más o menos, y pum, salió el tumorcito. Totalmente. Igual, a veces nos olvidamos de la ultrasonografía para encontrar la MET. O sea, la metástasis debe ser extirpada. Pero dependiendo de cada caso hay que mirar el pro y el contra. Vamos a ocuparnos ahora de un tumor que se llama el meningioma. Este es un meningioma, tumor redondo, pegado a la meninge, pegado a la meninge, ven ustedes, bien pegado a la meninge, ¿no? Bien vascularizado, entonces acá estudios con vascularización, muy vascularizado, está pegado a la dura madre, con esta estructura que se llama cola dural. Esa es la cola dural de este tumor. Entonces el meningioma generalmente está anexo a la dura madre o a los grandes vasos, al septum. Tiene uno que estar atento, que tenga contacto con la dura madre. Y tiene la cola dural. La cola dural es esto. Cola dural se llama. Es un refuerzo, ese es el implante. Aquí se implantó y aquí creció. Es el implante. El meningioma más o menos es frecuente, de 3 al 26. En nuestra casuística del hospital es más o menos el 30% el meningioma, ¿no? La gran mayoría son benignos, pero últimamente están apareciendo más malignos. Hemos tenido una serie de 4 o 5 malignos últimamente. Aumenta con la edad el meningioma, es muy frecuente después de la quinta década de la vida, y curiosamente afecta más a mujeres que a varones. El meningioma se divide en 3 tipos: meningioma grado 1 según la World Federation, grado 1, grado 2, grado 3. ¿Cuál es el grado 1? El más frecuente. Es el más frecuente. Es un meningioma de bajo riesgo de recurrencia o desarrollo agresivo. Tenemos el meningotelial, el fibroblástico, transicional, el samomatoso, que tiene cuerpo de samón, son nódulos duros, el angiomatoso, microquístico, el secretor. Esos son los tumores benignos, grado 1, la gran mayoría. El grado 2 tiene más, digamos, actividad celular y tiene riesgo de recurrencia. Hay 3, el de células claras, el atípico y el cordoide. El cordoide, grado 2. Y grado 3 son los tumores que tienen alta incidencia recidiva y conducta agresiva, como por ejemplo el meningioma anaplásico. Hemos tenido rhabdoide papilar, son muy raros, rhabdoide papilar. Es un cuadro clínico, da convulsiones, paciente femenino, 68 años, tiene una masa pegada a la dura madre, ¿no? Al tabique central. ¿Qué resulta ser? Meningioma. Entonces, ojo, mirar bien, pegado a la tabla, ¿no? Es un caso de un tumor de mariposa, ¿no? Esta es la cola dural, ¿no? Acá tienen la cola dural, más bonito. Tiene cambios en el hueso, miren ustedes. Todo eso se busca para hacer el diagnóstico de meningioma. El meningioma de la hoz crece en tamaño descomunal. ¿Dónde no hay meningioma? Vean ustedes, en todos sitios hay meningioma. Por la forma, es posible sospechar si ese meningioma que tenemos delante de nosotros se maligniza o es maligno de entrada, por ejemplo. Cuando tiene esta forma tan redondita, sí, ese es benigno. Cuando tiene una forma media bultosita, ese es grado 2. Y ojo, cuando tiene esta forma digitiforme, es grado 3. Grado 3. Como parte del plan de trabajo con el meningioma, nosotros le hacemos arteriografía para ver la cantidad de sangre, la cantidad de sangre, de vasos sanguíneos, de flujo sanguíneo y los nutrientes. Los nutrientes es importante para poder hacer la cirugía que no sangre, porque la técnica operatoria es cerrar los nutrientes y sacar el corazón del tumor.
Pero hay que cerrar los nutrientes. Es vital eso. Que tienen ustedes su nutricio, ¿ven? Hay que cliparlos, coagularlos. Con eso ya el tumor ya no tiene vascularidad. Se le quita la vascularidad, como decimos. Acá tiene un meningioma de la convexidad. Miren cómo le forma la cabeza. Miren ustedes, tremendo meningioma. Acá igual. Un caso raro, ¿no? De meningiomas que crecen de forma descomunal. También el meningioma crece en relación con los vasos sanguíneos, con el seno longitudinal superior en especial, y da problemas vasculares. A veces cierra el seno. O por sacar el tumor que está cerca, uno corta el seno y hay una tragedia ahí. Nos pasa. Y en la parte posterior tenemos la tórcula, estos tremendos meningiomas. Miren ustedes cómo crecen. Silenciosamente. Todo un desafío para el cirujano sacar un meningioma de la tórcula. Y también nos imitan a los tumores de hipófisis, da un cuadro clínico de melanopsia. Este es tremendo tumor del piso frontal. Gigante. Los meningiomas de la región celular, ven ustedes acá, generalmente nacen en el tubérculo celular. En el tubérculo celular. Ya tienen una imagen fotográfica. Corresponde al meningioma. Tiene un meningioma gigantesco con efecto de masa, el mismo hacia arriba, tremendo meningioma. Se hace una craneotomía amplia, ven ustedes acá el meningioma bien vascularizado, la meninge está comprometida, eso se queda, no se puede tocar, se le saca de los costados nomás. Ahí está ya sin dura madre, vascularizado, ahí está la solución, el límite. Pues empieza a retirar el meningioma. Después de vascularizarlo, va saliendo lentamente, queda el lecho ahí, se le coloca un surgicel y se cierra watertight, o sea, la sutura tiene que ser bien cerrada para que no haga fístula, para que no se complique. ¿Ya? Ya operado, ven ustedes, el meningioma. No hay nada de meningioma, pero queda algo, miren ustedes. La hiperostosis. El meningioma trae problemas en el cuero cabelludo. ¿Ah? La hiperostosis. Eso es resección y recurrencia. Hay que sacarlo todo. El meningioma debe salir totalmente, nada de biopsia ni pedacitos, debe salir todo. Ese es el objetivo, sacarlo todo. Pero a veces, pues, meningioma está comprometido con estructuras vasculares o nervios profundos, entonces, hay que ir con calma. A veces no se puede sacarlo todo, ¿no? Pero la idea es sacarlo todo. Para eso se ideó la clasificación de Simpson, en el cual la biopsia es 5, parcial resección es 4, y la total de todo el seno de hueso se quema incluso con electricidad, con monopolar, para que nunca más vuelva a crecer el meningioma de grado 1, o sea, el Simpson 1. Muy bien, eso en cuanto a meningiomas. Tumor benigno, que se presenta básicamente con meningioma, con convulsiones, o a veces un hallazgo, ¿no? En estos tiempos es bastante frecuente el hallazgo. Bien, seguimos con la clase. Nos faltan la presentación de tumores supratentoriales, segunda parte. Adelante, vamos. Los astrocitomas. Los astrocitomas son tumores que nacen de los progenitores gliales. ¿Cuáles son? La neurona, el oligodendrocito, el astrocito, ¿no? Son tumores que obviamente van a diferenciarse en tumores. Y tenemos epidemiológicamente que el glioblastoma, miren, tiene 55.4 de presencia, ¿no? Es bastante frecuente. El astrocitoma difuso igual, el glioma maligno igual, ¿no? Son los más generosos.
El glioblastoma tiene predisposición genética. Por ejemplo, la esclerosis tuberosa a veces se acompaña, se asocia a un astrocitoma de células gigantes ependimario. El Turcot igual a un astrocitoma anaplásico. El síndrome de Lynch al glioblastoma. El Gorlán generalmente se asocia a medulloblastoma. Y el von Hippel-Lindau, que es una enfermedad familiar, tiene el hemangioblastoma, el sistema nervioso central y la retina. Son tumores muy frecuentes que hemos visto nosotros. Fisiopatológicamente, el astrocitoma tiene una alta capacidad de angiogénesis, forma vasos, induce la formación de vasos. Es un tumor que tiene como otra característica una vía de gran proliferación, o sea, prolifera y prolifera, o sea, y tiene capacidad de invasión. Esa capacidad de invasión es importante porque eso le permite avanzar y avanzar. Y a veces lo encontramos haciendo metástasis al otro hemisferio. Empezó en un hemisferio y se va al otro. Y tiene supervivencia muy alta la apoptosis. O sea, no muere fácilmente. Entonces, todas esas características del glioblastoma, la angiogénesis, la proliferación celular, la invasión, la célula que vive bastante tiempo y no se, digamos, no muere fácilmente. ¿Cómo se traducen las imágenes? La angiogénesis, por ejemplo, se traduce en el refuerzo del contraste y en el edema. La proliferación celular en el efecto de masa. ¿Por qué? Porque este tumor crece bien rápido. Y esa proliferación celular hace que en la espectroscopía encontremos algo que ya hemos hablado, aumento de la colina. Y que se restrinja la difusión, la proliferación celular. La capacidad de invasión de esas células hace que aumente en el freno las imágenes, o sea, se hacen más blancas, se ven más grandes. Y a veces nosotros queremos sacar así, sacar hasta el flare, porque ahí está invadido. No está en el centro, está en las periferias, se metió por todo lado. Y la capacidad de supervivencia se ve en la antiapoptótica, se ve en las manchas de necrosis de estas imágenes, ¿no? Y que restringe la difusión, por supuesto, también. La OMS ha planteado esta nueva clasificación de tumores, en donde ustedes ven que grado 4 se da al glioblastoma mutante, que es este, al glioblastoma salvaje, que se llama, y al glioma difuso de la línea media mutado. No solo 3 entidades que tienen 1, 2 y 3. El glioma salvaje, el glioma mutado y el glioma difuso, H3K27M. Eso se busca, son marcadores que se buscan con frecuencia para ver si tienen o no. Y solo así se llama grado 4. O sea, como ven ustedes, se ha puesto bien exigente la OMS. Los grado 3 tienen el difuso, el oligodendroglioma anaplásico, tienen el pleomórfico santo astrocitoma, el ependimoma anaplásico. Tienen ustedes lo que antes era 1, 2, 3, ¿no? Y 4. 4 solamente son 3. El salvaje, wild type, el salvaje, el mutado y el glioma difuso de la línea media. Son más llamados por la OMS grado 4. Y acá tienen ustedes que el grado 4, ¿qué significa? El grado 4 significa, pues, que es un tumor altamente maligno. Acá tenemos a los arquetipos, ¿no? El salvaje y el mutado. Son también llamados glioblastoma multiforme primario, el salvaje, y el mutado es el secundario. El más frecuente es el salvaje, el 90%, y ese es el que generalmente nace de un momento a otro en el cerebro y se lo lleva al paciente.
En cambio, el secundario se tiene a sus años, empieza a los 44 años, más o menos dura 10 años, mientras se le hace el tratamiento. Entonces, insistimos nuevamente en los grados histológicos. Ya se les ha dicho, atipia, mitosis, neovasos, gran capacidad histológica, malignidad por neovasos, avanza con vascularización y necrosis en el grado 4, tendencia a la necrosis. Tendencia a la necrosis. En la anatomía patológica, más de lo mismo, para tener más o menos la idea de cómo son los gliomas de alto grado. ¿Qué hacemos con ellos? Todo lo que hay que hacer. Resonancia funcional, perfusión, FLAIR, T1, T2, espectroscopía, para ir más o menos terminando, hacer la neuronavegación, usar tinción especial en sala, hacer cirugía despierta si es posible. Todo eso para llegar al diagnóstico final y sacar al glioma o astrocitoma. El grado 1 es llamado también algunos benignos, le dicen, pero actualmente ya no se considera así. Es muy común en los niños pediátricos, 85% más o menos. Más o menos la media de presentación a los 13 años, viene el cerebelo, tronco encefálico, nervio y quiasma óptico, tálamo, esas zonas son de preferencia. Tiene cefalea, se asocia a la neurofibromatosis 1, hay glioma del nervio óptico. ¿Cuál es el tratamiento? La resección total. Entonces eso lo hace curativo y con un pronóstico excelente. Para tener ustedes imágenes de este astrocitoma, grado 1, o pilocítico que se llama así. Tiene un nódulo mural y un quiste. En el nódulo mural hay unas estructuras que parecen pelitos, por eso se llaman pilocítico. Pilocítico. Tienen ustedes el nódulo mural y el pilocito. El nódulo mural y la cavidad quística. El gusto que tiene, ¿no? Otro tipo de tumores es el astrocitoma subependimario, células gigantes, llamado SEGA. Generalmente se presenta en la esclerosis tuberosa. Tienen ustedes algunas formas de SEGA. El glioma angiocéntrico es un tumor raro, generalmente en niños jóvenes. Tienen epilepsia, bien frecuente encontrar la epilepsia. Se asocia a displasia cortical, ¿no? La reacción es quirúrgica y hay que sacarlo todo. Tenemos los casos de esos mencionados. El grado 2 ya no, el grado 2 ya es un poco más especial. Es poco común, más agresivo. Más agresivo. El grado 2 ya el pronóstico es malo. A pesar de que uno lo saca, ya no. Aquí característicamente la colina ya aumenta, ven ustedes acá, la colina se aumentó. Después tenemos el difuso, también de bajo grado. El difuso da puro edema, es una mancha blanca que crece. Ahí tiene convulsiones. Si es posible, pues hay que hacer resección y radioterapia, pero depende del tumor, ¿no? Ahí tienen ustedes un caso, acá hay colina positiva, ven ustedes acá la colina alta, es el resonador. Colina, creatina, el tumor. Igual, estos tumores son muy agresivos, dan bastante edema. El grado 3 ya es mucho más fuerte. El grado 3 ya es un tumor que se clasifica con mutación. Tiene mutación. Y característicamente realza el medio de contraste, o sea, se pinta más. Generalmente se presenta entre los 40 y 50 años, hemisferio cerebral, tronco encefálico, da convulsiones. Y el tema es sacarlo, pero depende pues de la extensión, hasta dónde ha ido. A veces no se puede sacar todo, ¿no? Ustedes sacan un astrocitoma grado 3, característicamente miren la forma que tiene, es extenso, amplio, colina alta. Y el grado 4 ya es el glioblastoma multiforme. El grado 4 es el tumor más agresivo que tenemos en la economía humana. El glioblastoma multiforme, salvo algunos casos que están en revisión, pero según la patología que tuvieron, están vivos todavía. Yo conozco 3 o 4. Una incluso se embarazó, tuvo su hijita. Pero en el momento, el glioblastoma es uno de los tumores más agresivos que hay, de mal pronóstico.
es la más común, se disemina por todo lado, generalmente hay mayores de 70 años. Hay déficit focal, masa, convulsiones. La resección quirúrgica, radioquimio es lo que se hace. Pero a pesar de todo, el pronóstico es malo. El grado 4 glioblastoma puede ser de tipo mutado o salvaje. Mutado o salvaje. El mutado es el que se presentó pues en la juventud del paciente. También se llama secundario porque empezó como grado 1, pasó a grado 2, pasó a grado 3 y llegó a grado 4. ¿No? En cambio, el salvaje es el 90% es desde que nacen. Generalmente se presenta a los 60, 70 años, de mal pronóstico. La gran mayoría son llamados glioblastomas primarios. Ponemos acá en castellano, el mutado tiene un 10% de los glioblastomas, es el que es el acompañante. Secundario, un tumor de menor grado, pacientes más jóvenes, lóbulos frontales, mejor pronóstico. Eso es cuando se trata de estos pacientes, hay que saber exactamente qué son los mutados que llamamos. Los salvajes son los que nacen así, el 90%. Nacen un adulto mayor, 62 años, 65 años. Generalmente en el lóbulo temporal y parietal. Son de mal pronóstico. Mal pronóstico. Muy mal pronóstico. Ustedes acá, glioblastoma. Y la imagen de glioblastoma. Acá tienen ustedes en ala de mariposa. Como siempre la colina en el techo. Y el glioma difuso de la línea media, también llamado H3K227. No se olviden, H3. Ese llamado glioma continuo. El glioma difuso en la línea media. Este tumor, yo he asistido a unas 13 o 14 juntas médicas en gente joven, niños jóvenes que tienen gliomas, donde en la protuberancia, miren su carita, esta es una carita pues tendrá 8 años, igual también 10 años. Ahí está el tumor, tremendo tumor. Toda una tragedia. Bueno, en estos casos, cuando se hace la junta médica, ¿qué es lo que nos piden? Hay colegas que quieren que se opere, pero con una imagen tan clara, con espectroscopía positiva, etcétera, etcétera, lo que hacemos es en la junta médica autorizar que se le dé radioterapia sin operar, porque son gliomas difusos de la línea media. Son criaturas de 8 años, 10 años, tienen el tumor en la protuberancia. Entonces se autoriza que se operen. Acá, por ejemplo, este tremendo tumor, miren, tremendo tumor. Acá en el tronco, igual tremendo tumor. La criatura, ven, un tumor en la protuberancia. Peor pronóstico, mala sobrevida. Les hacemos radioterapia, les damos quimio, todo, pero igualito el paciente fallece. Y un término que deben conocer se llama gliomatosis cerebral, es cuando se va por todo lado, gliomatosis cerebral. El tumor se va por todo lado, se va a la médula, al tronco, a todo sitio cambia el tumor, como en su casa. ¿Ya? Acá tienen ustedes un caso de un tumor parietal derecho, parietal anterior. De su craneotomía. Casi identifica el tumor, se saca solamente el tumor. Solamente el tumor se hace hemostasia. Bien meticuloso se cierra. Vamos a hacer unas palabras sobre el oligo. El oligo es un tumor también maligno, que tiene calcificaciones muchas veces, es infiltrante, también es mutado en algunos casos, camina lentamente, da convulsiones, tiene calcificaciones, básicamente, con eso lo sacamos al oligo, tiene anaplasia, se realza. El primer paciente que operamos con el aspirador ultrasónico de Revaleti tuvo un oligo, sobrevivió 12 a 15 años. Bien, en general, para los gliomas, ¿cuál es el tratamiento? Para el glioma 4, para el glioma 3, para el glioma 2. ¿Cuál es el tratamiento? Resección máxima, más radioterapia, más temozolomida. Repito,
máxima reacción quirúrgica, más radioterapia, más uso de temozolomida. ¿Qué es la temozolomida? La temozolomida es un fármaco que se está usando con mucho éxito en muchos lugares para, digamos, atenuar la fuerza del... No es que no lo va a curar, ¿no? La temozolomida no cura, pero ayuda a que el paciente tenga calidad de vida, porque el tumor sigue caminando. Tenemos un algoritmo para el tratamiento del glioma maligno, cuando la lesión es total o subtotal, siempre se da, ¿no? Temozolomida, radioterapia, de alto grado, máxima restricción, pues bien, ¿cuál de los tres es el astrocitoma, el aplásico, el olivo, el obligo? Entonces, ya para eso se va haciendo es la metilguanida, metiltransferasa, la deshidrogenasa láctica, son, digamos, marcadores que se deben usar para la optimización del paciente. Vamos a hablar ahora, unos minutos más, me van a dar, de la patología hipofisiaria. Ojo con nosotros, la hipófisis es una glándula que se conecta directamente con el hipotálamo. Y a través de estas conexiones con el hipotálamo, por el sistema portal que tiene, bajan los factores liberadores. CTH, TSH, todos los fármacos estos, ¿ya? Incluso tienen localizaciones de la CTH, del hormona de crecimiento, del TSH, del prolactina. Tiene un ritmo circadiano. El ritmo circadiano hace que se elimine en determinadas horas. Y hay pruebas especiales para detectar si el paciente tiene exceso de secreción de prolactina o de somatotrofina o ACTH, ¿no? Unas palabras sobre la metástasis que también existen en la metástasis. Yo he tenido pacientes con una metástasis de seminoma a la hipófisis. Característicamente tienen diabetes insípida, pero no es raro, tienen que pensarlo siempre. Eso en cuanto a la metástasis. Para el macroadenoma, ese tumor crece silenciosamente. ¿Y qué clínica da? Trastornos visuales. Crece silenciosamente porque no es ni acromegalia, ni prolactinoma, ni Cushing. Bien, acá tienen ustedes un macroadenoma grande que está comprimiendo de abajo hacia arriba el quiasma, lo estira, lo elonga. Estos macroadenomas también crecen hacia abajo. Miren ustedes, acá quiere llegar al techo de la cavidad oral o hacia los costados, se mete el seno cavernoso. O sea, tienen bastantes formas de crecer. Los no secretores crecen, que su problema es la masa. Imagínense ustedes plantear una cirugía para sacar tremendo tumor. Son problemas de cirugía. Pero existe otro problema con la hipófisis, que sangra. Hay una hemorragia tumoral que se llama apoplejía hipofisiaria. ¿Hay factores predisponentes? Sí, algunas medicaciones, condiciones médicas como la diabetes, la hipertensión, el TEC, provocan que haya por ejemplo, el TEC moderado, provoca, ¿no? Entonces, es interesante y debemos saber que la apoplejía hipofisiaria es un cuadro que generalmente se presenta en pacientes que tienen un tumor allí, que están esperando operarse y ¡pah!, tienen el cuadro. Hay que operar, es una emergencia. Miren, ustedes tienen nivel. La sangre tiene nivel. Acá quería explicarles algo. Que estos tumores gigantes de hipófisis muchas veces lo que ocultan es un aneurisma. Y es frecuente ese error. Para evitar eso hagan siempre arteriografía. Para evitarlo. ¿Por qué? Porque miren ustedes acá, tremenda cabeza de aneurisma está metida ahí y se confunde con un tumor de hipófisis. Hemos tenido que parar muchas veces eso. Acá tienen ustedes imágenes de apoplejía hipofisiaria. Hay sangre, nivel, sangre.
Más imágenes de apoplejía. El cuadro clínico tiene síntomas y signos. En cuanto a los síntomas, dolor de cabeza, pérdida visual, náusea, vómitos. ¿Ya? Y es frecuente ver deficiencias hormonales. ¿Eh? Es muy frecuente. Entonces, la apoplejía es una emergencia endocrina, no se olviden nunca. Provoca hipotiroidismo, hipopiroidismo, hipocortisolismo, diabetes insípida. Los tumores secretores básicamente son prolactina, CTH y hormona de crecimiento. Prolactina, CTH, hormona de crecimiento. El silencioso. Como miren ustedes. Infrasupracelular. ¿Cómo ha crecido tanto? No nos preguntamos. Acá tienen igual otro tumor, hipófisis grandazo, con componente extracelular, hacia abajo y hacia arriba. Tumores pituitarios silenciosos, solo crecen, destruyen el hueso y la base del cráneo, crecen y crecen. Ven ustedes diferentes formas de crecimiento de estos tumores de base del cráneo, bien caprichosos. Miren ustedes este, por ejemplo. O este. Bien caprichosos. Vamos a hablar del prolactinoma. ¿Qué es el prolactinoma? Es un tumor en el cual el paciente tiene exceso de prolactina en la sangre. Ustedes me dirán que suele de mujeres, no hay de mujeres y hombres. El caso de prolactinoma más de dosaje más elevado corresponde a un varón, el señor que viene de Arequipa. Normalmente se mide la prolactina en plasma, en sangre, ¿no? Y el valor debe ser 20, 24. Y es patológico por encima de 100, 500, llega hasta 5000 el dosaje de prolactina. Cuando se empieza a dar la cabergolina, baja la prolactina. Ese caballero tenía más de 5000, no era dosable ya. La máquina no lo dosaba, ya tenía en exceso. Un tumor de más o menos regular tamaño. Le hemos dado si se ha derretido como una vela, se ha fusionado, se ha fundido. El cuadro clínico del prolactinoma, ustedes, hipopituitarismo, efectos visuales, defectos de nervios craneales, cefalea. El tratamiento básicamente actual es solamente prolactina, darle cabergolina, la primera opción. Hay que disminuir el tamaño tumoral, mejorar el síndrome quiasmático. Ven ustedes acá, tremendo tumor prolactinoma. El prolactinoma, si se opera con cabergolina, lo hacemos bien. Últimamente es el plan que hacemos. Se le da cabergolina 3, 4 veces a la semana y va mejorando. Va mejorando. El que es secretor claro es el acromegálico. Cuando está antes de la pubertad, se da el gigantismo. Después de la pubertad, acromegalia. Tenemos acá un cuadro de acromegálico autóctono peruano de Cusco, 1920, con Chambi, famoso fotógrafo, ¿no? Ustedes, un acromegálico. Otros más acá, este con Dandy, tumor de acromegalia. Clínica del acromegálico. Da efectos locales, trastornos visuales, todo lo que hace de un tumor, ¿no? Pero también da visceromegalia, también da crecimiento vertical, se hipertrofia la cámara ventricular, cardiomegalia, y puede dar cardiomiopatía, hipertensión y muerte del paciente, con insuficiencia cardíaca, alteraciones pulmonares. Que tienen una relación ustedes de todos los tumores. ¿Ya? Y los efectos que tienen sobre la economía general,
sistémica, la acromegalia. Y la clínica. La clínica pues tiene alteraciones menstruales, cambios en la apariencia, crecimiento de los dedos, de los dedos de las manos, de los pies, la cara, la cefalea, diabetes, insuficiencia cardíaca, trastorno visual, artropatía. Toda una tragedia, toda una tragedia. Le damos prioridad a nosotros para que se opere. Y el efecto es sacar, pues, ¿no? Suprimir la excesiva secreción de hormonas. Realmente nosotros complementamos con radio, pero el tratamiento es bien. Y cosa, cuando uno saca el tumor de hipófisis que provoca el gigantismo, la acromegalia, el paciente mejora, cambia de cara. Bueno, sacamos el adenoma, ¿no? Cambia de cara, no pasaba a mí. Cushing, esta enfermedad también conocida por nosotros, también de alta, potencialmente maligna. El Cushing es frecuente en señoras. La hipertensión, hirsutismo, crecimiento de la jiba en fase de búfalo. Básicamente cambios en la personalidad, se vuelven muy agresivas, hay diabetes, edema. Esto es una cushingoide, ¿eh? Tiene lo que se llama obesidad centrípeta. O sea, el cuerpo, el centro está grande y las extremidades son delgaditas. Bien frecuente ver ese tipo de obesidad en el Cushing. Para el diagnóstico a veces hacemos cateterismo a los senos petrosos, pero básicamente el tratamiento es con resonancia, donde se encuentra el adenoma, y se plantea la cirugía. Y tiene que ser lo más rápido la cirugía. En el caso del Cushing, hay que ver la ACTH. ¿Tienen ustedes algún bosquejo general de una cirugía transesfenoidal? Es la ruta menos traumática, no deja cicatrices. Ustedes entran por la nariz acá, ¿no? Se cae acá, por acá, ¿eh? Caen ahí. Es la más fácil para sacar. Tienen ustedes la zona del piso de la silla turca, cómo se sale el tumor, saca el tumor y se sella con Surgicel. Es la forma más inocua de sacar el tumor, más rápida. Abordajes más grandes para sacar tumores más grandes los hay, pituitario, bifrontal. Acá tienen ustedes un abordaje, keyhole se llama porque es un huequito chiquitito para sacar un tumor pequeño, ¿no? Los tumores, por ejemplo, entran por la nasal, llegan hasta ahí. Muy bien. Eso es todo lo que quería hablarles sobre estos tumores. ¿Preguntas? ¿Preguntas, por favor? Sí, Miguel Ángel, te escuchamos. Buenas tardes, jefe. Buenas tardes, jefe. ¿Podría volver a explicar lo que es el índice de Karnofsky? Por favor. Ya, encantado. El Karnofsky aparece en los años, yo lo conozco desde el año 80 más o menos, aplicado a oncología, en general, ¿no? Actualmente se aplica a todo, cirugía normal, cerebro, malformaciones, todo. ¿Qué es el Karnofsky? Es el grado de independencia de un paciente, de independencia. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto independiente es el paciente? O sea, ¿qué capacidad tiene de no estar sometido pues al apoyo general, ¿no? Entonces, por ejemplo, un paciente que se levanta a las 6 de la mañana, prepara su desayuno, se afeita, se periquea, se atusa el bigote, se asea muy bien, toma su desayuno, jala su periódico, está leyendo su diario, está bien escuchando noticias, bien vestido. ¿Cuánto le ponemos? 100 puntos. 100 puntos. Totalmente independiente. Puede tener su cáncer, ¿no? Pero tiene independencia. O sea, tiene un Karnofsky, sí.
otro lado, un enfermo postrado, que hace 8 meses no camina, que hay que limpiarle sus partes íntimas, no se puede, se orina solo, no se puede limpiar su deposición, no se puede bañar obviamente, porque no se levanta, está postrado ahí, está despierto o está postrado. Karnowski 30. Entonces, el Karnowski en 70 dice, de 70 para arriba es independiente, 70 para abajo es dependiente, hay que ayudarlo a caminar, en algunos casos hay que darle de comer, ¿no? Hay que vestirlo, ya tiene Karnowski 40, 60, 70. Entonces el Karnowski da la independencia del paciente, ¿ya? La independencia del paciente. La dependencia no, ¿ya? Entonces, ¿a quiénes se operan? En general. Si me viene en emergencia un paciente que está pues postrado, que está con escaras, que no camina hace 8 meses y que tiene un meningioma, con ese Karnowski es bien difícil operarlo. Más todavía si tiene una neoplasia maligna, peor todavía. Entonces el Karnowski va separando y se aplica a los tumores malignos, por ejemplo, metástasis, glioma. El Karnowski es vital. Se opera si tiene más de 70 y más de 70, menos, y menos de 70 años. Si tiene más de 70 años, también le paran la mano. No entra. Pero si tiene menos de 70, sí. O sea, se ve que el grado de independencia del paciente es vital para plantear la cirugía. Si un paciente tiene una residuo de un glioma, ha sido operado un glioma, viene a buscarlo y conversa con usted y el enfermo tiene Karnowski 100, califica para hacerle una reoperación. ¿Por qué? Por su Karnowski. Tiene Karnowski 100, menor de 70 años. Tiene su glioma, sí, pues, pero tiene buen Karnowski, buena edad y califica. Pero si viene a buscar un Karnowski, pero un paciente con glioma, un glioblastoma, que está postrado hace 4 o 6 meses, que no come solo, que le dan de comer, tienen que vestirlo. Y encima hay una recidiva del tumor y tiene 78 años. ¿Califica? No. ¿Me entiende? ¿Captó el mensaje, autor? Doctor, muchas gracias. De todas maneras voy a enviarle una cartilla del Karnowski. Yo la tenía, la voy a buscar, le voy a enviar la cartilla del Karnowski para que la tenga usted y se grabe mejor para usted y para todos los alumnos. El índice de Gracias. Karnowski, con K. Ya, Miguel Ángel. ¿Preguntas? Acá hay 2 preguntas. Claudia Melanie. Ah, no, era por la diapositiva. No le puse la cosa esa. ¿Más preguntas, por favor? ¿Ninguna? Ok, entonces preguntaré en el examen. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, doctor.